les prometí hace bastante tiempo en mi canal es criticar series y películas desde que subí mi primer video Loquendo, y déjenme decirles que hoy es el día. Como he mostrado en muchos de mis videos y comunidad en mi canal, es gracias a eso que muchos de ustedes habrán podido ver que soy un gran fanático del cine. Pues aquí en mi canal, la primer película que analizaré y criticaré será ni más ni menos que la película de Mufasa, El Rey León. Ahora comenzamos. Para empezar, sé que muchos me criticaron por esto, pero yo esperaba más y más esta precuela del Rey León, mucho más que la película de Sonic 3, y no quiero tener que discutir con esto porque existen muchos fans de los videojuegos en este mundo que deseaban con ansias ver una nueva película de Sonic. Pero admito que yo no soy una persona que juega videojuegos como costumbre y nunca he jugado los juegos de Sonic, pero solo conozco al erizo desde que veía la serie de Sonic Boom cuando era niño, y no voy a negar que las dos primeras películas de Sonic son una joya que se haya hecho en el cine para chicos y grandes. En el caso de la otra cara de la moneda, que sería Mufasa, pues lo primero que escuché sobre las críticas es que muchos pensaban que la película iba a ser mala solo por ser una secuela de live action y no haberla hecho animadas. Pues para empezar, a muchos no les gustó el remake del 2019 debido a ciertos cambios pequeños en la historia y también porque los animales de esta película no tenían expresiones, por lo que se veían mucho más realistas. Pero yo no voy a negar que El Rey León del 2019 fue de las películas que más esperaba en ese año, y como siempre he dicho en algunos videos, El Rey León sigue siendo mi película favorita, y una versión live action puedo decir que es un sueño hecho realidad, pero para los que odiaron esta versión deben admitir que así se ven los animales en la vida real. Aún así, las versiones del Rey León en live action de todos modos siguen siendo películas animadas, ya que el CGI es una de las animaciones más modernas que fueron capaces de ser más realistas que el 2D tradicional. Ahora vamos con la narrativa de la película, pues fue bastante interesante que esta película fuese una precuela y una secuela al mismo tiempo, al ver cómo Rafiki cuenta la historia a Kiara, Timón y Pumba, y vemos unas cuantas escenas del presente cuando Timón y Pumba hablan con Rafiki y Kiara, y se puede decir que fue una de las buenas decisiones que tomaron los creadores de la película, porque nadie podría imaginarse cómo sería el Rey León sin este jabalí y este suricato, que se volvieron de los personajes más icónicos de la animación. Aparte está el que Kiara, la hija de Simba, sea como una de los protagonistas de esta película, escuchando la historia de su abuelo fallecido, y me gustó que en esta versión live action tengamos a Kiara al igual que en la línea temporal de la versión 2D, y no hayan reemplazado a Kiara por otro personaje inventado para arruinar la historia. Aún así, esta película donde vemos la historia de Mufasa me deja mucho que pensar, ya que después del estreno de la versión del 94 nos dieron la película de Timón y Pumba, como que tuvimos muchos años perdiendo el tiempo en esta secuela que a casi nadie le gustó por ver la historia de estos personajes, cuando muchos querían saber cuál era el origen de la cicatriz de Scar, y por eso diría yo que la existencia de una película de Mufasa es un alivio después de una pérdida de tiempo como lo sería la tercera película de la versión 2D. Ahora sigamos mejor con la historia. Para aquellos que no hayan visto las películas de dinosaurios como La Tierra antes del tiempo o Dinosaurio de Disney, les digo que Mufasa ha hecho algo similar a estas dos películas. Pues en la historia los padres de Mufasa hablaban de una tierra prometida conocida como Milele, la cual sería conocida como las tierras del reino, como una utopía para todas las especies animales con comida y agua, lo cual me hizo recordar la Tierra antes del tiempo, ya que Pie Pequeño era parte de una manada de 3 zapatosaurus donde solo estaban sus abuelos y su madre, y esta última le hablaba del Gran Valle como un mejor lugar para vivir con alimento y más dinosaurios. En esta película la madre de Pie Pequeño le decía que el Gran Valle es visible con el corazón, y siguiendo la luz del sol nuestro protagonista encontraría el Gran Valle. Así que en Mufasa vemos lo mismo, donde esta pareja de hombres que tuvieron un solo hijo le hablan de Milele, y siguiendo su corazón y la luz del sol lo encontraría, y aunque esto parezca una copia de lo que vimos en la Tierra antes del tiempo, la única diferencia sería que Milele es para depredadores y presas, mientras que el Gran Valle es para dinosaurios herbívoros, y el acceso de depredadores no está permitido. Y como no, en esta precuela vemos momentos trágicos como el que el protagonista se haya separado de sus padres, o que ellos acaben muriendo, ya sea los padres de Mufasa y los de Taka. Mufasa había nacido en un desierto, que al parecer es el desierto de Namibia, y al ser este un lugar árido con poca agua, los animales llegan rápidamente a un abrevadero, y después de tanto tiempo en que poco
los animales beben agua. Esta última provoca una inundación que separa a Mufasa lejos de sus padres. Por un lado, cuando vemos a Mufasa flotando en el tronco que le salva la vida para no ahogarse, me recordó al huevo de Aladar el dinosaurio, y también hace referencia bíblica donde Moisés fue llevado por el Nilo de Egipto para luego ser encontrado por la princesa, y algo similar se muestra en la película cuando la madre de Taka, decide adoptar a Mufasa como un hijo más, como sucedió con Moisés. Aparte, cabe resaltar que cuando Horacio acepta que Mufasa se quede en la manada, este último siente haber ignorado una costumbre que hacen los leones de la vida real, ya que los leones machos matan a los cachorros que no son suyos para que solo quede su descendencia. Aquí se tomaba en serio el que un león tenga sangre noble para ser un rey, y así le dice a Taka que tarde o temprano Mufasa lo traicionaría, y debido a muchas cosas que pasaron después, Taka no pudo ser el rey a pesar de tener sangre real. Y en esta película, cuando Horacio conoce a Mufasa, amenazaba con comérselo por ser un forastero, algo que Scar pudo haber hecho con Simba en la anterior película, pero no fue incluido al ser una historia no tan violenta. Otro punto interesante visto en la película fue que Horacio, a pesar de ser el león alfa, no era el único macho, ya que en la película había otros leones machos en la manada, y sé que en los comentarios probablemente me digan que son los hermanos de Horacio, pero yo no sabría decirlo, porque estos leones machos le hablan a Horacio como le hablaría un caballero a su rey, y no mucho que digamos, como que el rey haya tenido muchos hermanos que no se fueron de su lado para hacer su propia manada. Aparte está el hecho de que Mufasa haya crecido con las leonas de la manada y no con los leones machos por no ser hijo de Horacio, y el convivir más con las leonas. Pudimos ver en la película que Mufasa había desarrollado sus instintos de león, como lo hacen las hembras al ser el único macho que poseía cierta habilidad, como identificar las pisadas de un antílope o sentir el viento, algo que los humanos no poseen porque no tienen estos instintos como el de los demás animales. Ahora pasamos hablando de los otros personajes de la película, como Sarati. En la película no se nos dice qué pasó con su manada, si fueron asesinados por los leones blancos o algo así, pero por lo menos hemos visto que Sasu el Kalao se volvió consejero de Mufasa debido a que él se ofreció como protector de Sarati cuando ella fue sola hasta conocer a Mufasa y a Taka. Además podemos decir que antes del reinado de Mufasa los leones no se aliaban con otros animales, pero me hubiera gustado saber cómo fue que Sasu, al ser un ave, terminaría siendo parte de la realeza de la familia de Sarati, aunque imagino que es una tradición ancestral de que los antepasados de Sasu hayan tenido un pacto con la manada de Sarati para apoyarse entre sí. Ahora pasamos con Rafiki, nuestro mandril favorito en toda la saga del Rey León. Ha sido visto como un ser sabio, como un monje o un sacerdote, ya que los primates son de los animales más inteligentes del mundo al estar relacionados con los humanos, y lo interesante pero triste de Rafiki fue que vivía en un árbol con otros monos, y estos lo terminaron expulsando por considerarlo raro por sus visiones, y una gran duda que tenía era el por qué solo habían babuinos y no mandriles en la antigua casa de Rafiki. Y no, yo sé bien diferenciar babuinos y mandriles, por lo que Rafiki parecía ser el único mandril de su árbol antes de conocer a Mufasa. Ahora y solo por esta ocasión hablaré de lo que no me gustó de la película de Mufasa, y es que todos los personajes aquí tienen buen desarrollo menos Sasu. Pues podríamos decir que Sasu es el personaje más infravalorado de toda la saga del Rey León, como aquella vez en que fue encerrado en una jaula de huesos en la versión original, pero eso se corrigió en el 2019, donde este pájaro distrajo a Scar para que Nala huyera del reino y luego este fuera parte de la batalla final. Pero en la película de Mufasa me gustó como Mufasa fue confiando en Sasu para que este borrara sus huellas en la nieve y ser parte de la canción de Vayamos Juntos, pero en el resto de la película no vimos más cosas sobre este pájaro y ni siquiera lo vimos en el presente. A pesar de que Rafiki contó la historia de Mufasa, en ningún momento vimos a Sasu, algo que me hubiera gustado ver a los 4 personajes animales que no son leones, pero solo faltó Sasu estar en el presente. Ahora hablaré como no del villano de la película, Kiros. Cuando me di cuenta de que Kiros era un león blanco, me quedé sorprendido, ya que los leones blancos son considerados como una de las criaturas más majestuosas del mundo, impresionando tanto como los leones normales. Pero me di cuenta que muchos consideraron que Kiros era una parodia de Kimba, el manga japonés que señala que el Rey León es un plagio, pero eso es tema para otro video. La verdad no creo que Kiros sea parodia o referencia a Kimba, porque si él fuera un león negro, cosa que no existe en la vida real, hubiera sido fantasioso para esta película.
La verdad me gustó que Kiros fuera un león blanco para diferenciarlo de otros villanos del Rey León y según la historia, los planes malévolos de Kiros fue vengar la muerte de su hijo, quien fue asesinado por Mufasa, pero este león albino también quería exterminar a todos los leones reyes para que solo quede su linaje de leones blancos, ya que al final las leonas de Kiros mencionan que los leones de Miguel serían los últimos leones y que sería hora de su extinción. También me gustó que Kiros fuera el responsable de la famosa cicatriz de Taka, ya que me hubiera parecido injusto si como muchos creían del que Mufasa le haya hecho la cicatriz a Taka. En la película pudimos ver el cómo Taka fue poco a poco volviéndose malo para volverse el Scar que conocimos. En primera sería el hecho de que Taka conociera a Mufasa y este le salvara la vida de los cocodrilos cuando eran cachorros y luego le salvara del agua cuando Kiros fue derrotado, pero esos actos de bondad acabarían cuando le llegaría la envidia. Mufasa, siendo un león sin sangre real, hizo lo posible para que Taka iniciara un nuevo reino, pero Sarali y Rafiki junto con los demás animales habían considerado que Mufasa merece ser rey por su nobleza y liderazgo, mientras Taka solo se acobardaba. También se nos muestra que Taka estuvo interesado en Sarali, pero ella se enamoró de Mufasa, causando que Taka se enojara con su hermano, pero en próximos vídeos del canal hablaremos sobre esta relación de hermanos. Aunque el final de la historia fue feliz viendo como Mufasa se hizo rey, lo demás fue triste del cómo Taka perdió su nombre y este se convirtiera en Scar. Para terminar con esta crítica de la película de Mufasa, voy a decir lo poco que sentí cuando vi esta joya de Disney. Por un lado está el que Disney no pudo tener mucho éxito el 2022 y 2023 hasta ya por fin llegaran películas como Intensamente 2 y la película de Mufasa como La salvación del imperio del ratón. Mufasa fue una película que necesitaba ver no solo para descubrir la historia del padre y el tío malvado de Simba, sino también fue una película que superó mis expectativas y diría que el CGI ha mejorado y se ve más colorido que en muchas otras películas de animales del CGI, y me agradó que los animadores hicieran que los personajes tuvieran expresiones, corrigiendo el error de la película del 2019. Y debo decirles a todos desde el fondo de mi corazón que la película de Mufasa es desde el día que la vi la mejor película de todos los tiempos, mejor que el Rey León original, y lloré en cada momento de esta historia. Gracias por ver el video, mis amigos pelinautas, y espero abajo en los comentarios sus opiniones sobre esta película, y ha sido muy especial para mí que Mufasa fuera mi primera película criticada en mi canal. Nos vemos en el próximo video.